Vamos ahora a la configuración externa del corazón. El corazón tiene una cierta cantidad de caras que la vamos a representar a partir de esta ayuda mnemotécnica que estamos haciendo, que es a través del puño izquierdo, que presenta las siguientes características. En primera instancia vamos a ver cuál es la cara anterior o externo-costal. Esta cara anterior vendría a ser esta que vemos acá, que es la primera que se nos evidencia cuando nosotros ponemos de frente el puño, ¿sí? Lo que tiene esta cara externa es que tiene un surco oblicuo, que este surco oblicuo o surco coronario separa a las aurículas de los ventrículos. Si seguimos con el resto de las caras, vamos a ver que existe una cara inferior. Fíjense, en el puño así dispuesto vamos a tener una cara inferior que va a tener contacto directo con el diafragma. Se aplica entonces sobre este y está dividido por el surco coronario en dos partes muy diferentes. Una parte ventricular anterior, que representa los cuartos quintos de esa cara, ¿sí? Y una parte auricular derecha o posterior, que representa un quinto de esta superficie cardíaca. Si seguimos avanzando, tenemos la cara pulmonar izquierda. La cara pulmonar izquierda vendría a estar representada por este sector, o sea que es la que va a dar directamente contra el pulmón. Esta cara difícilmente se identifica, o sea, si vamos a la estructura, que es esta que visualizamos en la figura, difícilmente se identifica, pero comprende una parte inferior y anterior, que es la ventricular, que pertenece al ventrículo izquierdo, y una parte superior y posterior que corresponde a la aurícula. O sea que esta vendría a ser la parte inferior y anterior, y esta vendría a ser la zona que habíamos dicho, que es la superior y posterior, que corresponde a la aurícula. Después tenemos una cara pulmonar derecha. Esta cara pulmonar derecha vamos a decir que es esta zona, que es muy pequeña, ¿sí? Que está formada por una porción convexa de la cara o de la pared lateral de la aurícula derecha, que se encuentra en relación con la cara medial del pulmón derecho. O sea que llega a tocar al pulmón derecho a través del pericardio y de la pleura. El pericardio, como lo vamos a ver más adelante, es una de las capas que cubre al corazón, y la pleura, como también lo van a ver más adelante, recubre a los pulmones. Vamos a ver los bordes ahora. Teniendo nuestra ayuda mnemotécnica, vamos a ver que vamos a tener un borde aquí, la muñeca va a ser otro de los bordes, ¿sí? Y vamos a tener una cara que se va a llamar cara pulmonar derecha, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el borde derecho o inferior. Dice, el borde derecho e inferior vendría a ser este que tenemos acá, separa la cara anterior, que es esta que vemos acá arriba, de la cara inferior del corazón, ¿sí? Después tenemos el borde superior, que me va a separar la cara anterior de la cara pulmonar que habíamos visto. El borde izquierdo, que vendría a ser la muñeca, separa la cara izquierda del corazón con la cara inferior. Y después tenemos la cara pulmonar derecha del corazón, que no presenta bordes que separen con la cara anterior, ¿sí? Porque es muy pequeñita. Bien. La base, vamos a la base. Si vemos la base, vendría a ser nuestra pirámide invertida, esta zona que tenemos acá arriba. Esta entonces tiene una orientación posterior y está formada por la cara posterior de las dos aurículas, esencialmente la aurícula izquierda, ¿sí? O sea, gran parte de este sector está dado por la aurícula izquierda. Vamos al vértice o ápex del corazón, o también llamado punta del corazón, es redondeada, ¿sí? Esta vendría a ser específicamente la zona del ápex, es regular y pertenece en su totalidad al ventrículo
izquierdo. Ya cuando entramos a la configuración interna, que esa es la que suelen ustedes tener más conocimiento ya de años anteriores, encontramos lo que son las cavidades cardíacas. Al ser un músculo hueco, como lo habíamos dicho en primera instancia, está dividido en dos mitades. Una mitad que es la derecha, que es la que podemos visualizar en este sector, y una que es la izquierda, que están separados por un tabique, que es el tabique del corazón. El corazón derecho y el izquierdo poseen cada uno una aurícula y un ventrículo, ¿sí? Que están separados por orificios, ¿sí? Donde vamos a encontrar unas válvulas, que son los orificios aurículos ventriculares. Estos van a estar cerrados por válvulas que tenemos acá. A la derecha es la tricúspide y esta es la bicúspide. Ya le vamos a dar denominaciones específicas. Vamos entonces a los tabiques específicos del corazón. Vamos a tener entonces entre las aurículas que tenemos aquí arriba, entonces un tabique que es el tabique interauricular o auricular, ¿sí? Después vamos a tener entre los ventrículos otro tabique un poco más grueso, ¿sí? Que va a separar a los ventrículos, que es el tabique interventricular. Y después, entre aurícula y ventrículo, existe otro tabique que es el tabique aurículo-ventricular, que es el que dijimos que está abierto por dos orificios, ¿sí? Un orificio para comunicar aurícula y ventrículo derecho y otro orificio para comunicar aurícula y ventrículo izquierdo. Entonces vamos a la descripción de estos tabiques. Nosotros vamos a tener un tabique interauricular que me va a separar las dos aurículas, ¿sí? Este tabique es grueso e impide la comunicación de la sangre venosa con la sangre arterial entre las dos aurículas. Pero existe una fosa que se llama fosa oral de la aurícula derecha, que es una pequeña comunicación previa en la época fetal que existe entre las dos cavidades, ¿sí? Esta comunicación luego se cierra y entonces queda esa fosa impresa dentro de este tabique. Después tenemos el tabique interventricular. El tabique interventricular es también bastante grueso, es mucho más grueso que el anterior y separa los dos ventrículos. En este caso, esto que estamos viendo acá es un defecto del tabique ventricular, interventricular, que lo que presenta específicamente es una comunicación, ¿sí? Eso fisiológicamente no se da previamente, tiene que ser un defecto importante. Después tenemos el tabique aurículo-ventricular, que se encuentra entre aurículas y ventrículos, ¿sí? Va a haber uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Corresponden a la inserción, ¿sí? De la válvula tricúspide por el lado derecho y de la válvula bicúspide o mitral por el lado izquierdo, ¿sí? Estos dos orificios, ¿sí? Eh, están dentro de la válvula, o sea, están dentro del tabique, pero están cerrados por estas válvulas que hemos estado comentando. ¿Cuáles son las características comunes a las cavidades derecha e izquierdas? Bueno, las aurículas, tanto la derecha como izquierda, son cavidades de paredes muy delgadas. Si nosotros nos fijamos, las paredes musculares son bastante finas en relación a la de los ventrículos, ¿sí? Muy delgadas en su musculatura. Los ventrículos son extremadamente irregulares. Fíjense que estas son bastante lisas, las de las aurículas, ¿sí? Pero las de los ventrículos son bastante irregulares. Se presentan erizadas, salientes y con relieves musculares. Ya vamos a ver cuál es la diferencia con respecto al tema del grosor. Aparte de esto, ya hemos hablado de los aparatos valvulares que existen.
Entre ellos específicamente vamos a hablar de los aurículos ventriculares. Esto es una vista superior de estas válvulas. Acá lo que se ha cortado, se ha eliminado, son las aurículas. Entonces acá podemos ver en forma completa cómo están cerradas estas válvulas, que son las válvulas auriculoventriculares. Si nos fijamos, esta es la válvula tricúspide, ¿sí? Que tiene 3 valvas y corresponde al tabique auriculoventricular derecho. En el caso de esta que vemos acá, vemos que es en bicúspide, que tiene 2 válvulas, o también llamada válvula mitral, ¿sí? Esta entonces me separa la aurícula y el ventrículo izquierdo.